Hola amigos, en este momento vamos a tratar un tema de vital importancia en el mundo de la salud, por las cifras alarmantes que se manejan. Diabetes en el Ecuador. Análisis comparativo a nivel mundial, año 2019. Perfil de las investigadoras. Joana Rodríguez, egresada de la carrera de Ingeniería en Estadística de la Universidad Central del Ecuador. Asistente estadística en elaboración de proyectos para la parroquia de Manuel Cornejo Astorga, Tandapi, en el programa de vinculación con la sociedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha y la Universidad Central del Ecuador. Asistente en el Departamento Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Asistente de nómina en el área de recursos humanos de la empresa pública Petroecuador. Coautora del proyecto de investigación Factores que inciden en el nivel de aplicación de prácticas ambientales en los hogares del Ecuador en el año 2017. Coautora del artículo Diabetes en el Ecuador, análisis comparativo a nivel mundial, año 2019. Raquel Rodríguez, ingeniera en estadística de la Universidad Central del Ecuador. Auxiliar de farmacia, administrador de boticas, Aval Internacional CIBA de Buenos Aires. Auxiliar de farmacia, avalado por la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE. Coordinadora en el proyecto de Semilla Fase 3, niveles de satisfacción laboral y organizacional de los docentes de la Universidad Central del Ecuador, construcción de encuesta para la aplicación de proyecto. Analista en la construcción de indicadores para la aplicación de la participación de la mujer en la sociedad en los diferentes hábitos. Equipo consultor Beijing más 25. Coautora del proyecto de investigación Análisis de las estrategias relacionadas con el embarazo adolescente en el Ecuador periodo 1987-2016. Coautora del artículo Diabetes en el Ecuador, análisis comparativo a nivel mundial, año 2019. La presente investigación contiene lo siguiente. Objetivo. Introducción. Estadísticas de diabetes en Ecuador. Estadísticas de diabetes a nivel mundial. Conclusiones y recomendaciones. El objetivo fundamental es describir las estadísticas de la diabetes por regiones a nivel mundial en el año 2019 y analizar las estadísticas de la diabetes en el Ecuador en ese mismo año. ¿Pero qué es la diabetes? ¿Y por qué causa tanta alarma a nivel mundial en los últimos años? Pues la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Es un trastorno del metabolismo hidrocarbonatado, caracterizado por hiperglucemia crónica, que afecta a diferentes órganos y tejidos. Es causada por varios trastornos, incluyendo la baja producción de la hormona insulina, secretada por las células B del páncreas, o por un inadecuado uso por parte del cuerpo, lo que repercutirá en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. En Ecuador, tan solo en este país, con alrededor de 17 millones de habitantes, 50.000 personas han fallecido a causa de esta grave enfermedad en los últimos 10 años, lo que lo coloca como la segunda causa de muerte solo detrás de las enfermedades cardíacas. Según Luisa Cecilia Altamirano Cordero, médica y catedrática de una universidad en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, en el año 2017 habla sobre la prevalencia de la diabetes de mellitus 2 y sus factores de riesgos en adultos en Ecuador. En el 2014 la prevalencia mundial de esta enfermedad estaba en 9%. Es decir, habían 2 millones de muertes. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos e ingresos medios. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030 la diabetes será la principal causa de muerte a nivel mundial. Para tener una visión más amplia de cómo avanza esta enfermedad a nivel mundial, se muestran algunas cifras de la Federación Internacional de Diabetes, que para el año 2019 publicó que son 463 millones de personas que poseen diabetes. En América Latina y el Caribe, 48 millones de personas tienen diabetes, y 1 de cada 6 adultos está en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En América del Sur y Central, 32 millones de personas poseen diabetes, lo que representa que 2 de cada 5 personas con diabetes no está diagnosticada. El 9% del gasto sanitario se lo hace en esta región, lo cual no es suficiente para aplacar esta grave enfermedad.
África, y específicamente África del Sur, es una de las regiones más preocupantes, ya que su población debe enfrentar otras graves enfermedades y la falta de acceso a la salud y en muchos casos hasta la pobreza extrema. Y en esta región son 19 millones de personas que tienen diabetes y 3 personas de cada 5 no están diagnosticadas, por lo que conlleva a que 3 de cada 4 muertes sean por diabetes, mientras que en Oriente Medio y Norte de África, 55 millones de personas tienen diabetes. Una de cada 8 personas adultas tienen diabetes y el 43% de gasto en la salud se hace en esta región. El continente europeo tiene 59 millones de personas con diabetes, lo cual es realmente bajo considerando la cantidad de personas que hay en toda Europa. Se registra un alto número de niños y adolescentes de 0 a 19 años con diabetes de tipo 1. En total son alrededor de 297.000 niños y adolescentes que padecen esta enfermedad. Además, la Federación Internacional de Diabetes realizó unas proyecciones en donde se prevé que para el 2045, en América del Norte y Caribe habrá un 33% de incremento de personas que padezcan diabetes. En América del Sur y Central habrá un 55% de incremento. En África, una de las regiones más golpeadas, tendrá 143% de incremento. En Oriente Medio y Norte de África habrá un 96% de incremento. En el sudeste asiático habrá un 74% de incremento. En Europa solo habrá el 15% de incremento hasta el 2045 y en el Pacífico Occidental habrá un 31% de incremento. En general, en el mundo se prevé que 700 millones de personas padecerán diabetes hasta el 2045. Esto reflejaría que sería un 51% de incremento a nivel mundial. Los tratamientos farmacológicos más altamente recomendados por los médicos para las personas que padecen diabetes son: la metformina es un fármaco antidiabético de aplicación oral y es de primera elección para el tratamiento de la diabetes de tipo 2 en adultos. La insulina, que se usa para tomar el lugar de la insulina que normalmente produce el cuerpo. Glucosid es un medicamento que se usa para tratar el latido cardíaco irregular y algunos tipos de insuficiencia cardíaca, y además para el tratamiento de las personas con diabetes. Además está la insulina NH y los inhibidores de glucosa, que están indicados que son para mejorar el control glucémico en monoterapia, cuando la dieta y el ejercicio por sí solo no logran un control. El examen para detectar la diabetes es de gran importancia para empezar el tratamiento necesario en el caso de que la persona tenga esta enfermedad. Algunos de los exámenes que se piden son hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas, glucosa, colesterol, entre otros, en donde deben estar los valores dentro del rango de referencia y, de no ser así, la persona debe consultar a su médico para empezar un tratamiento de prevención contra la diabetes. Cabe recalcar que el método de investigación utilizado para este estudio fue un diseño no experimental, basado en las investigaciones de estudios previos para fortalecer la teoría y las cifras expuestas. Además, se ha utilizado el programa QGIS para la realización de mapas temáticos de la infraestructura existente de las casas de salud en Ecuador. Los resultados demuestran la prevalencia de esta enfermedad en el Ecuador. Los datos fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Se determina que para el año 2019, la diabetes mellitus constituye la segunda causa de muerte a nivel nacional. Como se demuestra, está solo superada por las enfermedades isquémicas del corazón, lo que representa un alto porcentaje de muertes solo provocadas por esta enfermedad. Por sexo, en el año 2019, las cifras reflejan que en la población femenina existe mayor prevalencia de esta enfermedad, manteniéndose como constante el ser la segunda causa de muerte, mientras que en la población masculina constituye la tercera causa de muerte en todo el país, superada por las enfermedades isquémicas del corazón y accidentes de transporte terrestre. Con respecto a las provincias en el Ecuador, en el año 2019, Guayas y Pichincha tienen el mayor porcentaje de personas con diabetes
Cada una de ellas supera el 8% de personas con esta grave enfermedad. La oferta en salud pública en el Ecuador no es muy amplia y no da abasto para atender a todas las personas con diferentes dolencias, que requieren médicos especialistas para atender enfermedades más complejas como la diabetes. En Ecuador existen 1.449 centros de salud, 85 hospitales básicos, 30 hospitales generales y tan solo 2 hospitales de especialidades, que contribuyen al esfuerzo de disminuir las cifras de varias enfermedades en el Ecuador, pero que resultan insuficientes ante la alta demanda de personas. Ahora bien, a nivel mundial las cifras no resultan alentadoras. Las personas mayores de 60 años con diabetes se acercan a los 2.200.000. Es relevante establecer el grupo de edad que es más vulnerable a padecer diabetes, y se observa que, entre 60 y 69 años, existe mayor número de personas con esta dolencia, y entre más joven es el grupo, tiene menos predisposición de tener diabetes. El segundo grupo más afectado son las personas de entre 70 y 79 años de edad. En el gráfico se observan los países más afectados por diabetes en América del Norte y el Caribe, los cuales son Estados Unidos, México, Canadá, Haití y Jamaica. Los dos últimos no tienen un porcentaje tan alto con respecto a los otros países expuestos. Para entender y dimensionar el gráfico anterior, relacionaremos el número de habitantes de los países de América del Norte antes visto y la cantidad de personas que tienen diabetes en cada país. Es así como, en Estados Unidos, con alrededor de 328 millones de habitantes, tiene 31 millones de personas con diabetes. México, con 126 millones de habitantes, tiene 12.8 millones de personas con diabetes. Y Canadá, con alrededor de 37 millones de habitantes, tiene 2.8 millones de personas con diabetes. En cuanto a América del Sur, países como Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, son los que presentan mayor porcentaje de personas con diabetes. Teniendo a Brasil alrededor de 209 millones de habitantes, tiene como 16 millones de personas con diabetes. En el gráfico se observa a los países que tienen mayor número de personas enfermas con diabetes y el monto de recursos que se destina a los gastos sanitarios para este grupo de personas. Y se observa que en Estados Unidos es donde más se invierte en el sistema sanitario para las personas con diabetes, seguido de China, en tercer lugar Brasil y después Alemania, mientras que países como Pakistán, India, Indonesia, Egipto y Bangladesh es casi nulo la inversión para que las personas puedan obtener el tratamiento necesario para enfrentar esta grave enfermedad. Ahora bien, la realidad de la diabetes en la mayoría de los países demuestra lo ineficiente del sistema de prevención de esta enfermedad. Una de cada 5 personas padece diabetes. La diferencia entre los países con ingresos altos, ingresos medios e ingresos bajos radica en la edad en la que es identificado este padecimiento en el individuo, siendo que en los países con ingresos bajos existe un riesgo de ser diagnosticado con diabetes a temprana edad. A nivel mundial, los países que tienen mayor capacidad adquisitiva o ingresos económicos más altos son aquellos que tienen un porcentaje relativamente bajo de personas que padecen diabetes. Un país como el Reino Unido es un ejemplo de que esta enfermedad se puede controlar mientras exista un buen sistema de salud y una constante preocupación por el estilo de vida de su población. Esto no se logra reflejar en Estados Unidos, en donde a pesar de tener muchos ingresos económicos e invertirlos en el sistema sanitario, es uno de los países con mayor porcentaje de personas que padecen diabetes, y esto se debe al excesivo consumo de comida chatarra, que tiene altos índices de grasa y de harina en su alimentación diaria, mientras que en Ecuador existe un alto porcentaje de personas que padecen diabetes, convirtiéndose en la segunda causa de muerte a nivel nacional. La escasa inversión en salud no contribuye a las mejoras en el sistema de atención a personas que padecen esta enfermedad. En conclusión, Ecuador enfrenta una grave situación de salud pública. Las cifras ponen en evidencia que la diabetes forma parte de una de las mayores problemáticas del país. Con el 6.7%, es la segunda causa de muerte en el Ecuador. Existen entidades encargadas de fomentar prácticas que ayuden al fortalecimiento de un estilo de vida más sano, evitando el sedentarismo y el consumo de comida chatarra. Sin embargo,
Estas acciones no han tenido el impacto necesario, pues sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. El tiempo de respuesta del sistema de salud pública en el Ecuador no es el adecuado, ya que tan solo hay 2 hospitales de especialidades que no logran tener el impacto deseado para la reducción de la diabetes en la población. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 6 adultos está en riesgo de desarrollar diabetes. En África, 3 de cada 4 muertes son producidas por diabetes. Es una de las regiones más abatidas por esta enfermedad. Y en América del Norte, la predominancia de la diabetes se debe al exceso de comida chatarra. Como recomendaciones, se debe realizar campañas sujetas a la realidad de la población de cada país. En Ecuador, los limitados recursos económicos de sus habitantes hacen imperante no solo efectuar campañas que llamen a un buen estilo de vida, sino también hacer seguimientos médicos y proveer a las personas de productos para una alimentación más sana. A su vez, diversificar los puntos de encuentro para la realización de ejercicios físicos, con el acompañamiento de profesionales en salud y deporte, lo cual hace énfasis general a países con ingresos económicos bajos. Mientras que países de ingresos económicos altos y que tienen un alto índice de esta enfermedad como Estados Unidos, el problema no radica en la falta de recursos económicos, más bien el problema se enfoca en la ingesta de comida chatarra, por lo que se debería fortalecer las campañas que demuestren lo perjudicial que es el consumo de alimentos que contengan excesos de calorías. Finalmente, se debe unificar esfuerzos para obtener resultados a nivel mundial que permitan reflejar una disminución de las cifras de muertes a causa de la diabetes. Finalmente, el Día Internacional de la Diabetes se celebra cada 14 de noviembre y se debe tomar conciencia a nivel mundial sobre el cuidado de los niños, jóvenes y adultos que padecen esta enfermedad. Gracias por la atención prestada y no se olviden de revisar la bibliografía si requieren más información sobre el tema.